Grupo Médico Pediátrico Universidad por la Salud de los Niños y Niñas Mexicanos ofrece atención de especialidades pediátricas de alta calidad y calidez humana en sus 2 consultorios, para ayudarte a preservar la salud de lo que más quieres, tus niños y niñas. En esta ocasión, los invitamos a la plática con la doctora Ana Karen Galván, médico especialista en inmunología y alergología pediátrica, con el tema síntomas de alergia en niños y niñas. De parte de nuestro equipo, recuerda, quédate en casa. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Karen, soy alergóloga, pediatra y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre los síntomas de alergia. Entonces yo creo que todos ustedes pues no tienen todavía bien claro de qué se trata la alergia. Vamos a explicar un poquito de esto para que conforme vayan saliendo las dudas pues vamos a irlas resolviendo. Entonces, ¿qué es esto y cómo se produce la alergia? Bueno, lo primero que hay que saber es que el sistema inmune pues es una parte de nuestro cuerpo. Se encarga de defendernos de las sustancias extrañas como por ejemplo virus, bacterias y cualquier otra sustancia ajena a nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando una persona es alérgica? Bueno, pues lo primero es que nuestro sistema inmune se confunde y empieza a defenderse de ciertas sustancias que en realidad pues no son agresivas o no son dañinas para la salud. Entonces, cuando una persona es alérgica, pues lo primero que va a presentar van a ser algunos síntomas de los cuales vamos a hablar más adelante, pero van a ser desencadenados por ciertas sustancias que son normales, por ejemplo, polen de plantas, flores, árboles, malezas, incluso a la picadura de algunos insectos, pues también nos pueden desarrollar estos síntomas. Ahora, puede ser, por ejemplo, que se expongan al epitelio o a la pielecita del perro, del gato, y que con esto se empiecen a manifestar algunos síntomas que vamos a ir desglosando. Es muy frecuente, sobre todo, pues la alergia en niños al gato, y lo más frecuente y taquillero es que una persona pueda ser alérgica a los ácaros del polvo. Entonces, a todas estas sustancias que ya hemos platicado, pues por lo general son inocuas, no nos causan daño, pero cuando una persona es alérgica, pues su sistema inmune, en lugar de defenderlo, pues nos empieza a causar todos estos síntomas de alergia que vamos a ver. Entonces, pues como ya vimos, una persona alérgica empieza a producir anticuerpos, su sistema de defensas empieza a producir todos estos anticuerpos frente a estas sustancias, cuando en realidad pues no van a ser dañinas. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, una mamá y a su bebé, contentos, felices, sin ninguna exposición. Es importante esta imagen porque casi siempre las enfermedades alérgicas van a tener algún antecedente en la familia. Entonces, si nuestro bebito empieza a manifestar algunos síntomas en piel, respiratorios, etcétera, siempre es importante ver si alguien más en la familia los presenta. ¿Quién puede ser? Pues algún hermano, el papá, la mamá. Por lo general son los que pueden presentar estos síntomas, aunque pueden estar presentes en tíos, abuelitos, primos y cualquier otra persona en la familia. Entonces, ¿qué va a hacer cuando esta persona alérgica se expone a todos estos síntomas? Bueno, a todas estas moléculas alergénicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al bebé y a la mamá que se están exponiendo al ácaro del polvo, a la piel del perrito, del gatito, que se exponen, por ejemplo, a los pólenes de las plantas. Sobre todo ya vemos que hay algunos que son por temporadas, entonces hay veces que en invierno empieza a haber polen de pinos, etcétera, y entonces empezamos con síntomas de los cuales vamos a ir a estar hablando ahorita en las siguientes diapositivas. Pero es importante saber que pues casi siempre se manifiestan como síntomas en la nariz. Entonces es importante también que hay algunos alimentos nos pueden dar todos estos síntomas de alergia. Entonces, entre ellos los más taquilleros en los niños van a ser la leche, el huevo y la soya y el trigo. Entonces, siempre es importante saber que hay alimentos que nos pueden dar síntomas alérgicos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta familia alérgica se expone a todas estas sustancias alergénicas? Pues lo que va a hacer es que, como nos muestra esta imagen, va a empezar a presentar síntomas. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que se va a presentar inflamación a nivel de la piel, de la nariz, de las vías respiratorias o incluso del tracto digestivo.
Entonces, es en este momento en el que pues ya podemos decir que una persona pues es alérgica. Ahora sí, entrando a lo que va a tratar nuestra plática, ¿cuáles son los principales síntomas de alergia? Pues como podemos ver, aquí tenemos a María, que es pues es una joven que es alérgica. En este caso, pues va a ser al gato, aunque ella puede ser alérgica a otras cosas, pero en este caso, cuando María se expone al gato, pues lo que va a empezar a presentar puede ser uno o varios de los siguientes. Entonces, tos seca, persistente, puede presentar ronchitas, piel seca, algunas alteraciones o manchitas o comezón en la piel. Puede presentar ojos llorosos, que le estén lagrimeando, irritación, que lo sienta secos. Puede presentar a nivel de la nariz, pues que esté con la nariz obstruida, que no pueda respirar bien, que durante las noches se congestione. Entonces, es importante saber todos estos síntomas a nivel de la nariz, pero uno de los más importantes siempre va a ser el escurrimiento nasal. Entonces, cuando tenemos un pacientito que es alérgico, va a ser muy frecuente que llegue con el escurrimiento nasal. Este moquito va a ser claro, va a ser muy líquido y por lo general se acompaña también de otros síntomas como estornudos. Y los estornudos pues también tienen algunas características especiales. Yo creo que todos hemos visto a una persona que estornuda cuando prenden el aire acondicionado y estornuda 3, 4, 5 veces seguidas. Ese tipo de estornudos frecuentes pues son muy característicos de las enfermedades alérgicas. También podemos ver a nivel de la piel otro tipo de alteraciones, como por ejemplo hinchazón. Nosotros lo denominamos edema o angioedema. Entonces puede haber hinchazón a nivel de los párpados, de los labios, de la lengua, manos. Puede haber en realidad hinchazón en cualquier parte del cuerpo, pero pues lo más común sobre todo va a ser en cara. Entonces párpados y labios. Y pues los ojitos llorosos que habíamos comentado o comezón en la piel debido a la piel seca. Entonces, todos estos síntomas pues van a depender de cuál sea la causa que los esté desencadenando y de dónde se presente la exposición. De igual manera, pues todas las personas somos diferentes, somos distintas, vamos a tener diferentes alergias y nuestro cuerpo responde de manera distinta en cada persona. Entonces, todas las reacciones alérgicas van a ser diferentes en cada uno de nosotros y pueden ir desde muy leves hasta graves. Entonces vamos a ir ahorita desglosando de qué se tratan todos estos síntomas. Bueno, hay algunas enfermedades alérgicas pues muy características, identificables que nosotros pues debemos de tener presentes. La primera es la rinitis alérgica. Entonces se caracteriza sobre todo pues como lo dice el nombre por síntomas en la nariz. La segunda pues es el asma. Vamos a tener posteriormente algunas pláticas sobre asma para ahondar un poquito más en ello, pero vamos a ver ahorita algunos de los síntomas que presentan los niños asmáticos. Y a nivel de piel, la enfermedad alérgica se llama dermatitis atópica. Es una enfermedad que es crónica y que es la principal enfermedad crónica, sobre todo en los niños. La dermatitis atópica es la única enfermedad crónica más prevalente. Y bueno, tenemos también alergia a algunos alimentos, como ya comentamos, que van a depender de la edad. Y por último, la urticaria, que se caracteriza sobre todo pues por ronchitas o hinchazón en la piel. Bueno, entonces aquí tenemos esta imagen de un niño y aquí podemos ver sobre todo una imagen muy característica de rinitis alérgica. Entonces tenemos a este pequeño que lo vemos, tiene los ojitos cerrados, está estornudando, no sabemos si le pica la nariz, tiene comezón o algo porque se la vive con el pañuelito. Incluso ya vimos que por ejemplo se le pueden llegar a marcar algunas ojeras o unas líneas en la nariz debido a que todo el tiempo los niños con rinitis alérgica pues andan con su pañuelo, limpiándose la nariz, estornudando, con el escurrimiento nasal. Y eso es en cuanto a los síntomas en la nariz, pero por ejemplo hay otros síntomas un poco más leves de rinitis alérgica, como por ejemplo la obstrucción. Entonces muchas veces nosotros podemos tener un cierto grado de pérdida del olfato
debido a la rinitis alérgica, porque esto nos causa una inflamación crónica de la mucosa de la nariz. De igual manera, cuando dormimos, muchos pacientes con rinitis alérgica tienden a roncar. El roncar pues no es normal y siempre debe de hacerse un abordaje para ver por qué están presentando estos síntomas. De igual manera pues interfieren con el sueño y con el descanso. Entonces, si un niño gran parte del día presenta estos síntomas o gran parte del año, puede repercutir pues en el desempeño escolar, en su vida diaria, porque pues no va a descansar adecuadamente, no va a poder realizar sus actividades. Entonces esta es una imagen muy característica de un niño con rinitis alérgica. Y bueno, aquí tenemos otros dos para identificar sobre todo que pueden haber dos tipos de síntomas en la rinitis alérgica. Los síntomas nasales, como aquí los podemos ver, son los que ya mencionamos básicamente con la imagen previa, pero podemos ver aquí el escurrimiento nasal, que como hemos mencionado va a ser un moquito líquido, abundante y que va a persistir sobre todo en la mañana o en la noche en algunas ocasiones. También pues va a haber la congestión o la nariz tapadita y comezón o ardor en la nariz y los estornudos que son frecuentes, que se denominan estornudos en salva. Eso en cuanto a síntomas nasales, pero hay otros síntomas que muchas veces pasan un poco desapercibidos y pueden ser secundarios también a la rinitis alérgica, y estos son a nivel de los síntomas oculares. Entonces podemos ver sobre todo el enrojecimiento en los ojos. Aquí podemos ver a este pequeño cómo es que se le nota todo su ojito rojo en la periferia, está mormado, por lo general pues tienen lagrimeo y son nenes que se la pasan rascándose los ojitos, tallándose, como si tuvieran sueño, no hubieran dormido bien o incluso como si hubieran estado llorando. Entonces estos son síntomas muy sutiles de igual manera de la rinitis alérgica. Otra de las enfermedades que pues muchas veces tenemos miedo de escuchar que la diagnostiquen a nuestros bebés es el asma. El asma puede ser tanto alérgica como no alérgica. Entonces, el asma muchas veces nosotros tenemos la idea de que es el niño que siempre se le cierra su pulmón y necesita este tipo de inhaladores. Sin embargo, bueno, hay síntomas muy característicos de asma, como es la falta de aire, el silbido de pecho o que sientan opresión. Entonces nuestro pequeño nos puede decir que le aprieta el pecho, que no puede respirar bien, que le falta el aire. Entonces esos son datos muy característicos de asma, pero otro que muy pocas veces tomamos importancia es la tos. Entonces esta tos que es de predominio en las noches, que es una tos seca, frecuente, que a pesar de que le estamos dando todos los jarabes y ya nos dieron 1000 tratamientos, persiste. ¿Esto qué quiere decir? Que ya lleva 1, 2, 3, hasta 4 semanas o más y la tos no se detiene o no desaparece. Entonces incluso esta tos es muy característica, se desencadena con el ejercicio y sobre todo de predominio en las noches. Bueno, otra de las enfermedades alérgicas muy características en la edad pediátrica se trata de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica pues va a manifestarse, como su nombre lo dice, pues en la piel. Entonces tenemos aquí diferentes imágenes de un bebé. Por ejemplo, es muy característico verle este enrojecimiento a nivel de las mejillas, donde se ve que se ha estado rascando, se ve que le da comezón, que está seco, está rojo, se ve inflamada la piel. De hecho, cuando son pequeños, incluso por llevarse las manitas a la cara frecuentemente, esa dermatitis atópica podría sobreinfectarse de alguna bacteria. Entonces es importante ver también algunas veces que presentan costras amarillitas. Y esto es muy característico de la dermatitis atópica. Y aquí podemos ver al bebé que también tiene un escurrimiento nasal pues abundante, ¿no? Acá tenemos esto muy característico en la dermatitis atópica, es que se presenta en los pliegues, tanto en los pliegues de las rodillas, los pliegues de los codos, los pliegues aquí de los piecitos, y pues aquí vemos nuevamente cómo se ve la piel roja, engrosada, incluso se llega a ver una ligera descamación. Y esto es muy importante, que el principal dato de la dermatitis atópica
es que da comezón. Entonces es importante ver si nuestros bebés se han estado rascando, si a pesar de que la piel se ve roja, que les duele o les arde y a pesar de eso persisten con comezón, es importante acudir para ver si no se trata de una enfermedad alérgica denominada dermatitis atópica. Ahora, la dermatitis atópica no solo es una enfermedad de la piel, también puede estar asociada con algunas alergias alimentarias. Entonces, si nuestro bebito recién acabamos de iniciar la alimentación complementaria y dimos, por ejemplo, huevo, leche, soya o algunos otros alimentos, puede haber desarrollado algún tipo de dermatitis atópica secundaria a la alergia por alguno de estos alimentos, que son los más frecuentes. Entonces siempre es importante que no demos un tratamiento específico en casa si no es que un médico nos lo ha indicado, porque este tipo de piel pues es muy sensible, hay que tener algunos cuidados especiales en casa con el bebé para que no se esparza un poquito más esta enfermedad. Y aquí tenemos otra imagen de un niño, ya es un poquito más grande. Podemos ver en la anterior eran lactantes, es decir, en los primeros meses de vida. Aquí ya podemos ver un niño de un poquito de edad más avanzada, cómo tiene nuevamente estas características de la piel roja, descamada, se ve incluso agrietada. Aquí podemos ver en los brazos cómo se le ve rojo, se le ve incluso como algunos surcos de inflamación. Y pues aquí podemos ver las dos fases, cuando está en agudo, es decir, cuando se acaba de exacerbar esta enfermedad, y cuando es crónico. Aquí podemos ver detrás de las rodillas cómo esta piel ya no se ve tan roja, pero no deja de verse seca, gruesa, incluso aquí con algunas pápulas, es decir, algunos granitos, y aún así persiste con la comezón, que es como el principal dato de la dermatitis atópica. Ahora, entonces tenemos algunos datos en cuanto a estas alteraciones en piel, pues sobre todo lo principal es que va a haber comezón, piel seca, enrojecimiento y este tipo de lesiones como granitos rojitos. Y la dermatitis atópica es una enfermedad crónica y recidivante. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si nuestro nene ya ha tenido 1 mes o 2 meses y nosotros no actuamos oportunamente, esto puede incluso persistir desde la etapa de lactante, escolar y en algunos casos hasta la etapa adulta. Entonces es importante prestar atención a todos estos datos de dermatitis atópica porque es una enfermedad crónica. Bueno, vamos a hablar ahora rápidamente de algunos síntomas de alergia alimentaria. Nada más es importante que nosotros sepamos que la alergia alimentaria, aunque vamos a hablar de los síntomas abdominales, también se va a manifestar como síntomas en piel. Entonces, si nosotros estamos ingiriendo algún alimento al que somos alérgicos, no solo vamos a presentar síntomas en la pancita, podemos presentar síntomas en la piel, desde las ronchitas hasta la dermatitis atópica que vimos previamente. Pero bueno, vamos a hablar de los síntomas a nivel abdominal. Entonces podemos encontrar un pequeñito que se encuentre con la pancita distendida. Son estos niños que a pesar de que comen adecuadamente a sus horas, con una dieta equilibrada, pues se ven panzoncitos distendidos, tienen dolor, pueden tener cólicos, pueden incluso presentar diarrea o estreñimiento crónico, que también es uno de los datos más leves de una alergia alimentaria. También pues cuando son recién nacidos, lactantes, el principal dato que vamos a ver va a ser el cólico. Entonces va a ser esos bebés que, aunque están tomando su alimentación habitual, presentan frecuentemente distensión, tienen la barriguita un poquito inflada, cólicos, incluso pueden haber gasecitos. Y tenemos otro dato también de alergia alimentaria, sobre todo cuando es a la leche de vaca. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Por lo general se trata de un bebito que no pudo recibir lactancia materna y que ha sido complementado con algunas otras fórmulas de bote, de leche. Ajá. Entonces, por lo general, estos bebitos que están recibiendo fórmula pueden presentar reflujo, regurgitaciones y todo lo que ya les comentamos, diarrea, distensión, cólico,
y sobre todo pues las regurgitaciones frecuentes que nos van a afectar el peso. Entonces estos son datos de alergia alimentaria que son muy discretos, pero siempre hay que estar pendientes que no los presente nuestro bebé. Reflujo, cólico, diarrea, estreñimiento. Y pasamos de nuevo a otro tipo de alteraciones cutáneas y aquí tenemos a una super taquillera que es la urticaria. Entonces, la urticaria son estas ronchas, así se le llama a este tipo de lesiones en la piel. Las podemos ver así como se nota en esta imagen, que es muy característica. Son gorditas, se sienten cuando nosotros las tocamos por encima de la piel, se ven blanquecinas y alrededor todo rojito. Eso es muy característico de la urticaria. Si nosotros pudiéramos tocar esta lesión, le hacemos presión y va a palidecer. Esto quiere decir que se va a notar un poquito blanco y posteriormente va a volver a como estaba previamente. Entonces este tipo de lesiones también son muy pruriginosas. Esto quiere decir dan mucha comezón y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Lo característico es que la urticaria dura muy poco tiempo, dura menos de 24 horas. Así como te sale una ronchita, desaparece y puede aparecer en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar. Esa es una característica muy importante de la urticaria. Como podemos ver aquí, el paciente pues ha tenido lesiones urticarianas en diversas partes del cuerpo y está rascándose, que como vemos es también un dato muy importante, la comezón. Y acá tenemos este bebito que aparte de urticaria desarrolló angioedema. Lo mencionamos anteriormente en los signos, donde se observa cómo está todo hinchadito de los párpados, tanto del superior como el párpado de arriba y el de abajo. Entonces esto se le llama angioedema. En este caso es de un solo ojito, pero el angioedema puede presentarse en el labio, en ambos ojos, en manos, dedos. El resto del cuerpo también puede presentar angioedema. Entonces es importante siempre identificar este tipo de datos. En cuanto al angioedema, ese sí puede tardar un poquito más en resolverse, hasta 3 días normalmente. La urticaria es pronto, en menos de un día desaparece, pero siempre es importante identificar si es que hay alguna causa alérgica. Y otra cosa importante es la alergia al veneno de algunos insectos como las abejas. Entonces aquí tenemos a este hombrecito que está huyendo rápidamente de las abejas. Si nosotros recibimos un piquete y no somos alérgicos, no pasa de que tengamos el dolor y la inflamación ahí. Pero una persona alérgica al veneno de abejas puede desarrollar síntomas en otros sitios. Por ejemplo, taquicardia, que se le baje la presión, que presente dificultad para respirar, que se le hinche alguna parte de la cara, le salgan lesiones de urticaria, en fin, pueden presentar cualquiera de los otros síntomas que mencionamos anteriormente. Como vimos al inicio, todas las enfermedades alérgicas van a variar de acuerdo a la persona, de acuerdo al tipo de enfermedad alérgica y pueden cambiar de severidad, desde leve hasta muy grave. Todas las anteriores pueden ser tratadas como leves o moderadas, incluso graves si se trata de asma, pero la enfermedad alérgica más grave de todas, que incluso sí nos puede comprometer la vida, se llama anafilaxia y es prácticamente una combinación de los síntomas que revisamos anteriormente, pero pues va a haber algunas alteraciones a nivel de nuestro corazón y a nivel cardiovascular, incluso neurológico. Entonces la anafilaxia es la enfermedad alérgica más grave. Y pues con esto vamos a terminar un poquito de detallar los síntomas. Ahora, ¿qué pasa si conocemos a alguien o nosotros presentamos estos síntomas? Por lo general son síntomas que pueden ser tratados por otras personas, pero ¿cuándo es importante acudir con un especialista en alergia? Pues lo primero es si nuestros síntomas son persistentes, si ya los hemos tenido frecuentemente, si tenemos algún familiar que también los presenta, si incluso alguno de los medicamentos que estamos usando no nos es eficiente, no nos desaparecen los síntomas, también sería útil. Si no me han diagnosticado y yo tengo dudas de a qué soy alérgico, también podría ser una buena opción.
si en caso de que tus medicamentos ya no sean suficientes o que el uso de tus medicamentos te esté dando algún efecto secundario indeseado. Es decir, si ya me estuve aplicando medicamento en la nariz y a pesar de estarlo utilizando presento algún tipo de sangrado, si ya me tomé mi pastilla y no se me quitan los síntomas, entonces también sería importante acudir a una consulta. Si estos síntomas afectan tu vida diaria, por ejemplo, he tenido tantos síntomas en la nariz o falta de aire que he tenido que dejar de ir a trabajar, o mi niño ya no rinde adecuadamente en la escuela, se queda dormido, ronca en las noches, está cansado, no puede juntarse con otros niños porque ya no puede jugar o correr. Entonces eso también sería una indicación. Entonces, como vimos, también algunas alteraciones del sueño o de la calidad de vida. Y pues básicamente son los síntomas principales de alergia. Los hablamos a grandes rasgos, pero es importante saber identificarlos. Ahora, si tienes pues alguna duda, no dudes en acercarte con nosotros. Somos Grupo Médico Pediátrico Universidad y estamos para apoyarte. Vamos a pasar a la sección de preguntas para ver si alguien tiene alguna duda al respecto. Ok, bueno, en caso de que surja alguna duda, pues siempre vamos a estar aquí presentes para contestar todas tus dudas, tus preguntas, y si es que tienes alguna duda sobre cuáles son los principales síntomas alérgicos en la edad pediátrica. Hasta luego.